Muy bien, vamos a comenzar, vamos a invocar en primer lugar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, oremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con esta serie de lo que he llamado charlas desde, digamos, el confinamiento. Estamos en distintos lugares con toda esta medida que se han tomado a raíz de este virus que se ha difundido en el mundo. Y bueno, nos permite también poder aprovechar tiempos que antes no teníamos, y me parece importante que los aprovechemos en profundizar en temas de justamente de lo que creemos. Yo el otro día estaba pensando, cuando se me ocurría comenzar con una cosa de estas, estaba pensando qué tema tomar. Y miren, a raíz de que el lunes de la semana pasada comenzó esa novela, digamos, titulada Jesús, porque evidentemente que es la vida de nada que ver con Jesucristo, es casi una novela en parte, diría hasta blasfema, pero me di cuenta también de cuánta gente de buena voluntad, que sin embargo, y gente practicante también, que sin embargo tiene una fe tan poco ilustrada, tan poco profunda. El tema de esta charla que esta noche voy a desarrollar sobre el tema de la fe y un poco la situación en el mundo y en la iglesia, busca que uno, de alguna manera, primero cobremos ánimo. No son charlas, por más que evidentemente voy a señalar dentro de cosas buenas, también voy a señalar cosas muy graves que están ocurriendo, pero la idea de esta charla no es justamente que nosotros nos vengamos abajo, sino todo lo contrario. Si realmente tenemos una fe viva, nos vamos a poder dar cuenta de cuántas maravillas que podemos hacer, de cuántas cosas a las cuales el Señor nos capacita, de cómo tenemos realmente que vivir en ese sentido, tratando de profundizar para llenarnos de más fortaleza y para llenarnos también de más paz y de más alegría. Me he basado mucho en las catequesis que dio el Papa Benedicto. Ustedes saben que en el año 2012 él lo declaró año de la fe, porque se cumplían los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y justamente con posterioridad a ese concilio hubo todo un gran desastre, digamos, por la mala interpretación que se ha hecho en gran parte del mismo. Y decía Juan Pablo II, recuerdo en una de sus primeras homilías como Papa, clausurando una misión que se había realizado en una parroquia de Roma, que en los últimos tiempos se habían propalado verdaderas y propias herejías, y que se había, digamos, apartado muchísimo de la verdad enseñada desde siempre por toda la Iglesia. La fe entonces no es simplemente algo como una especie de contenido que ahí está, que si lo conocemos es bueno y si no lo conocemos no.
sino todo lo contrario. La fe, digamos, no todo lo contrario, sino es mucho más. La fe, en primer lugar, es el contacto que hacemos con una persona viva, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo, que se hizo hombre por cada uno de nosotros y que nos vino a iluminar, porque, como él lo señala, se leyó ese texto de San Juan en una de las misas de estos últimos días, en el Evangelio, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, no dijo yo tengo una parte de verdad, dijo yo soy la verdad. Por eso realmente es un personaje tan actual, Pilatos, cuando en ese diálogo con Jesucristo, ya el Viernes Santo por la mañana, cuando el Señor le dice: yo he venido a dar testimonio de la verdad, este hombre que era un escéptico le dice: ¿y qué es la verdad? Y se da vuelta. O sea, él no podía concebir que existiera la verdad, algo tan actual en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Por eso realmente me parecía tan importante tomar este tema de la fe como primer tema de estas charlas desde el confinamiento, para que nos examinemos también cada uno de los que estamos participando, en qué medida en cada uno de nosotros la fe es una fe viva. Porque la fe, como todos sabemos, ustedes saben que la doctrina católica tiene como 4 grandes partes que se señalan en el catecismo que surgió después del Concilio de Trento, pero también en el catecismo que elaboró Juan Pablo II. Juan Pablo II quiso también que nosotros tuviéramos una regla segura para nuestra fe, y por eso elabora ese texto del catecismo que tiene que servir como texto, por así decir, madre para todos los catecismos que se elaboren con posterioridad a él. Y las 4 partes de la doctrina serían, en primer lugar, lo que tenemos que creer. Esto es lo que llama el dogma de la fe, o sea, es lo que no es opinable, es lo que hace, digamos, parte de nuestra fe. Es necesario que creamos. Si yo quiero ser católico, yo tengo que creer. ¿Dónde está el resumen del dogma? En el credo. Por eso los domingos nosotros y en las solemnidades rezamos el credo, como afirmando nuestra identidad. Pero claro, tenemos que conocer el credo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos podemos encontrar con que hay gente buenísima de misa dominical que desconoce lo que es el credo? A mí tantas veces me han preguntado personas de iglesia, Padre, ¿cómo es el tema de la comunión de los santos? Y piensan que quizá la comunión de los santos es que los santos comulgan. O la gente que hoy en día con mucha ligereza niega las verdades de fe fundamentales, como son, qué sé yo, el juicio que nos habla del cielo, del purgatorio, del infierno. Hoy justamente que estamos celebrando este día tan hermoso de la Virgen de Fátima, recordando el 13 de mayo de 1917, cuando la Santísima Virgen se apareció a los 3 pastorcitos, en Fátima la Virgen habla de estas 3 realidades. A la primera pregunta de los niños, cuando dice ¿de dónde viene? Vengo del cielo. En segundo lugar, afirma de unas preguntas que hace Lucía por personas que habían fallecido, afirma de una de ellas que está en el purgatorio. Y luego los niños van a ver la visión del infierno, donde van las almas de los pecadores. O sea, uno en Fátima encuentra esa verdad que verdaderamente es tan clara, una verdad, digamos, que no está sujeta a la opinión de los hombres. La Virgen viene de alguna manera a reafirmar la fe de siempre. Pero como digo, la primera parte de la doctrina cristiana es lo que tenemos que creer, cuyo resumen, vuelvo a decir, se encuentra en el credo. En segundo lugar, también está cómo debemos obrar, qué debemos hacer. Eso es lo que forma parte de la moral católica, o sea, cómo debe ser mi conducta. Y allí entonces, fíjense, nos encontramos con que el resumen de la moral cristiana está fundamentalmente en los mandamientos, y si uno quiere, lógicamente, iluminados y completados por todo el Evangelio, especialmente por el Sermón de la Montaña. El tema de la moral cristiana, entonces, es cómo yo debo obrar. El Señor no simplemente me dice lo que debo creer, sino que me dice cómo me tengo que comportar, cómo tiene que ser mi camino para el cielo. O sea, Él me va a dar todo completo como para que yo pueda vivirlo. En tercer lugar,
me va a decir lo que yo debo recibir o lo que debo celebrar, porque todos nosotros sabemos que muchas veces, por más que sabemos lo que es verdad, sabemos por dónde debemos ir, pero tenemos una debilidad. En nosotros hay una tara, que es lo que nos ha quedado como secuela del pecado original. Nosotros no somos indiferentes frente al mal, sino que tenemos inclinación al pecado, y por eso necesitamos el auxilio de Dios. Y para eso el Señor viene a auxiliarnos particularmente con la celebración de los sacramentos. Los sacramentos debemos recibirlos, algunos se reciben una única vez en la vida, son los sacramentos que imprimen carácter, como el bautismo, como la confirmación, como el orden sagrado, pero hay otros que debemos recibir con mucha frecuencia, como particularmente la Eucaristía y también el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Y en ocasiones el sacramento del matrimonio se puede recibir una vez en la vida, pero dada la muerte de un cónyuge puede volver a recibirlo. Y lo mismo el sacramento de la unción de los enfermos, que se puede recibir actualmente a partir de los 59 años en adelante, una vez al año, sin necesidad de estar enfermo. Lógicamente que habiendo una enfermedad grave uno lo puede recibir a los 20, a los 30, a la edad que fuere, ya teniendo uso de razón, y se puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Y por eso digo, los sacramentos es lo que debemos recibir, esa fuerza que el Señor nos da, esa gracia tan grande que hemos recibido, para lo cual nos capacitó el sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento más necesario porque es el que nos convierte en hijos de Dios. Los sacramentos, fíjense, son para los hijos de Dios, son para los que han nacido en Dios, los que han nacido, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio, hemos sido engendrados por Dios. Y el bautismo realmente es una gracia inmensa. Yo creo que se los decía en algunas de las meditaciones que tuvimos en el mes de marzo y abril. ¿Cuántas veces uno desconoce el día del bautismo? ¿Y cuántas veces sucede que uno demora el bautismo de un niño innecesariamente? Uno tendría que dar gracias a Dios todos los días por el don del bautismo. Celebramos nuestro cumpleaños, que en el fondo es el día que nuestra madre nos dio a luz, porque ya existíamos 9 meses antes dentro de ella. Pero no celebramos el día en que Dios nos dio a luz. Eso es muy curioso. El día en el cual yo me convertí, fíjense la tentación primigenia, seréis como dioses, de alguna manera se cumple, por gracia de Dios, en el momento del bautismo, en el cual recibimos ya la vida divina, esa vida que un día llegará a su plenitud en el cielo. Pero luego, fíjense, falta todavía la última parte, que es lo que debemos, el trato que debemos tener con Dios. Y ahí el Señor nos enseña el valor de la oración, y especialmente el modelo de toda oración, que es el Padre Nuestro. Ahora, ¿la fe qué es? La fe no es una evidencia, la fe es una certeza, es un afirmar como cierto, pero por testimonio de otro. Por eso hay una fe que es una fe humana que necesitamos para manejarnos en el mundo. Yo no le pido, cuando voy a un dentista o un médico, no le pido que me muestre el título ni las notas que sacó. Sé que es un médico, me han dicho que es médico, voy a esa persona. Lo mismo ocurre con un abogado. No estamos permanentemente cuestionando ni pidiendo la licencia de conducir al taximetrero que nos lleva. Tenemos una fe humana, que es el creer en las cosas de todos los días, que tantas veces puede ser frustrada, ¿no es cierto? Pero una fe divina. Dios aquí, ya en Él no hay error. O sea, lo que dice Dios, que nos lo comunica a través de la Iglesia, eso es verdad. Y Jesús va a decir, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero es tan importante creer lo que nosotros afirmamos. Yo decía, miren, que la fe, más allá de que, como digo, ahora vamos a ver algunos aspectos de la situación del mundo y también de la situación de la Iglesia, pero la fe, cuando uno le pide a Dios, Señor, dame el don de la fe, los santos no perdieron la esperanza, todo lo contrario. Los santos encararon un montón de cosas que nosotros vemos, qué admirable, porque tuvieron fe. Porque sabían que el Señor no los abandonaba, porque creían en la realidad de las palabras. Nosotros a veces las decimos, pero las decimos sin contenido. Una vez se reza el Padre Nuestro, pero lo reza casi mecánicamente.
Y pensamos a veces que Dios no es tan bueno como nosotros. De pronto nos quejamos de las circunstancias que nos tocan vivir o que les tocan vivir a otras personas, porque en el fondo dudamos del amor de Dios. Pensamos, ¿cómo es posible? Si uno tuviera fe en ese amor infinito, fíjense que San Juan va a decir en su carta, no dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Dios se identifica con cada una de sus perfecciones. Dios no tiene ni amor, ni belleza, ni bondad, ni sabiduría. Dios es amor, es belleza, es bondad y es sabiduría. Y es cada una de sus perfecciones. De una manera que nosotros en esta vida, pero lo visionamos a una distancia casi infinita. En el cielo no alcanzará la eternidad para agotar a Dios. Siempre habrá, por así decir, novedad en Él, esa es la maravilla. Por eso, ¿cuánto tenemos que preocuparnos por acrecentar nuestra fe? Nuestra fe no es una fe estúpida, nuestra fe es razonable. Hoy en día es curioso que parecería que cuando nos tratan las personas que no tienen fe, nos miren como a irracionales, como diciendo, bueno, claro, usted está en contra del aborto porque usted es católico, ¿no? Claro, como diciendo, bueno, en usted hay una especie de tara que le impide ver la verdad. Cuando justamente el no aceptar a Dios realmente es una cosa bastante irracional. Ustedes saben, en estos días estaba leyendo unas conferencias muy hermosas del padre Jorge Loring, un sacerdote, no sé si ha fallecido ya, pero si no es un hombre muy mayor, que tuvo mucho tiempo el uso de los medios de comunicación y a quien seguramente más de uno de ustedes conoce, que tuvo un libro espléndido llamado Para Salvarte, que tiene todavía una gran actualidad. Bueno, desarrolló muchísimas charlas sobre la Sábana Santa, y era un hombre que permanentemente estaba citando científicos de nuestro tiempo. Y en una de las conferencias que leía, de hace muchos años, él decía, qué bueno que es que la ciencia viene de alguna manera a decir que Dios existe. ¿Por qué? Porque la ciencia ha puesto un número al universo. Dice que el universo no es eterno, que el universo comenzó a existir hace 15.000 millones de años aproximadamente. Y entonces uno se plantea a ver de dónde salió. Porque ustedes saben que los argumentos que se utilizan fundamentalmente en la prueba de la existencia de Dios son los experimentos de la causalidad, basados en el principio de causalidad. No hay efecto sino a causa que lo produzca. ¿De dónde sale la maravilla del universo? De la nada no puede salir. Todo el orden que vemos admirable. Miren, hay un principio de filosofía que dice lo propio del inteligente es poner un orden. Una ama de casa cuando cocina pone orden en la cocción de los elementos. Un ingeniero cuando proyecta una casa, un edificio, pone un orden. Un médico ordena un organismo que sea desordenado. Es lo propio del inteligente. Lo propio del azar es el desorden. Que yo tire una sopa de letras al techo, difícilmente va a caer escrita una palabra con sentido, mucho menos una frase. Cuando nosotros vemos la maravilla que es el universo hoy en día, el microcosmos y el macrocosmos, llama la atención que una persona pueda pensar que yo he sido solo. Y sin embargo, fíjense, nos tratan como tontos. Parecía que los irracionales somos nosotros que reclamamos para el cosmos un ordenador y un creador, más allá de que tenemos la gracia de que justamente por la fe en Cristo, Él nos ha enseñado y nos ha revelado lo que nosotros con la inteligencia nunca podríamos haber llevado a conocer. San Pablo en la carta a los Romanos dice justamente que los paganos son inexcusables, porque Dios se dejó conocer a través de sus obras y ellos no le dieron culto. Pero el Dios nuestro, el Dios verdadero, no solamente nos enseña que existe, sino que nos revela la intimidad propia, que es lo que hace Jesús cuando nos revela sobre todo el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación, de que Él es Dios que por amor a nosotros se ha hecho hombre, misterio en el cual colabora
toda la Santísima Trinidad y de un modo particularísimo la Santísima Virgen. Pero todo eso lo sabemos porque el Señor lo reveló, porque el mismo Dios vino a hablarnos. Él ya había hablado por boca de los profetas en todo el Antiguo, pero ahora es Él, la sabiduría encarnada, la que justamente viene a contarnos con toda plenitud, para qué nos creó, cuál es el fin de nuestra existencia, a dónde vamos. Miren, yo pienso que todo este tema que estamos viviendo actualmente, de este virus, que verdaderamente es un tema muy complejo, no se sabe bien incluso si es un virus que vino inocentemente o es un virus que culpablemente se ha utilizado como un arma, no lo sabemos, pero lo que sí uno puede conjeturar es lo que dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: todo coopera para el bien de los que aman a Dios, todo. Desde la enfermedad, la salud, las cosas gratas, las ingratas, la muerte del ser querido, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la existencia de este virus ha provocado que mucha gente que vivía muy irreflexivamente se ponga a reflexionar, por ejemplo, sobre el misterio de la muerte y empiece a pensar, cuidado, me puedo morir. Y es una realidad que nosotros tenemos, por así decir, siempre a la luz del día. Sabemos que nos vamos a ir un día. Nuestra fe nos dice que no que somos eternos, sino al contrario, que nuestra existencia aquí es muy efímera. Dice la Escritura que la vida del hombre es como la flor del campo, que pasamos hoy y la vemos y mañana la hemos dejado de ver. Entonces, digamos, tanta maravilla que el Señor nos enseña. El hombre, a través de su inteligencia, sin la revelación, puede llegar a conocer a Dios con mucha dificultad y muchas veces con muchos errores, como vemos que ha ocurrido en tantas religiones paganas, en los cultos idolátricos, tanta gente que ha tomado por Dios al sol, incluso culturas que han sido muy importantes, como los egipcios, sin embargo adoraban los astros, a algunos animales. El hombre, cuando no tiene la luz de la revelación, con facilidad se desvía. Y el pueblo judío, que era el pueblo elegido por Dios, fíjense que también, impregnado, por así decir, por el ambiente de todos los pueblos, querían tener también dioses, como tenían los pueblos vecinos, ídolos, y por eso fabrican el becerro de oro, ¿no es cierto?, cuando Moisés sube al Sinaí para encontrarse con Dios. Ahora, esto también nos puede pasar a nosotros. Hay un fenómeno que digo muchas veces, que es que podemos ser como fumadores pasivos, o sea, de pronto el ambiente que nos rodea, que es un ambiente en el cual el pensamiento está dado de un modo tan erróneo, también se nos puede ir metiendo a cada uno de nosotros. Primero, pensemos también el momento en el cual Dios nos ha colocado en la existencia. Este es mi momento. Este es el momento para cada uno de los que estamos acá, el momento en el que Dios nos eligió. Es el mejor momento para existir para cada uno de nosotros. La santidad que Dios quiere para nosotros es la que podemos vivir hoy. Y por eso tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que saber dónde estamos parados, a dónde va el mundo. Y el mundo no se muestra habitualmente en los canales de televisión, porque muchas veces estamos también mal informados. Los canales de televisión son habitualmente, y los noticieros, hay quienes tienen interés en propalar una serie de noticias y se estupidiza a la gente muchas veces con eso. Es lo que ocurre ahora con esto del virus que parecería la única noticia importante que hay. Además, como todos sabemos, muchas veces los canales de televisión fundamentalmente pasan malas noticias. La buena noticia nunca lo es, y se hacen eco de tantísimas aberraciones como el aborto, como la homosexualidad, como tanta cosa que hoy, a través de todos estos medios que forman opinión, van logrando como que la gente vaya bajando las defensas. Quería citar a modo de ejemplo, ustedes saben que en el año 2000 un gran sacerdote, un gran obispo, el cardenal Francisco Javier Bantuán, un confesor de la fe, un hombre que estuvo 14 años preso en las cárceles comunistas de Vietnam, 9 años en una celda solo,
cuando fue liberado y prácticamente echado de Vietnam, él fue a Roma y predicó los ejercicios espirituales a Juan Pablo II y a toda la curia del año 2000. En estos ejercicios que están publicados, y que es un libro estupendo, se llama Testigos de la Esperanza, que seguramente alguno de ustedes ha leído, habla en una de las meditaciones que da el Santo Padre, pone como lo positivo y lo negativo del mundo. Estamos hablando del año 2000, pero miren, las realidades no han cambiado tanto. No pensemos que yo la pobreza la sigo viendo prácticamente igual, no solamente acá en Añatuya, en Buenos Aires, en tantos lugares donde uno va, uno ve que la gente vive prácticamente igual. Pero él señala, dentro de las luces, sobre todo pensando Europa, que había vivido 2 guerras mundiales terribles, que el comunismo, que según el libro negro del comunismo, que es un libro de estadísticas, no es una forma peyorativa de llamarlo, señala que causó más de 100 millones de víctimas. Sin embargo, decía el cardenal, ha habido progresos muy notables. Decía, por ejemplo, que la mortalidad infantil había disminuido enormemente a partir de 1965. También la asistencia a la educación se había casi duplicado. Lo mismo la esperanza de vida había aumentado. Eso somos testigos nosotros, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿cuánta gente llega a una edad avanzada realmente de un modo tan pleno, ¿no? Uno ve a veces personas de 80, 90 años que tienen una vitalidad. Uno dice, qué maravilla, cómo tiene la cabeza, cómo tiene el cuerpo, cómo se ha aumentado la esperanza de vida. Lo mismo la alfabetización de adultos. Hay muchos más adultos que han podido llegar a leer y escribir. También la renta media, que se ha triplicado, decía. También el hecho de que fuera de las sectas y muchos grupos así fanáticos, también había un acercamiento, digamos, desde el punto de vista religioso. Se podía comenzar a hablar con más serenidad. La promoción de la mujer, también cómo se ha dado en esta última etapa del siglo XX, la responsabilidad sobre la naturaleza, el cuidado de, como decimos, del mundo, de la casa común, los progresos tan importantes en órdenes como las comunicaciones, la medicina, las ciencias, decía, son motivos para, dice, el bienestar del hombre y dar gracias al Creador. Y también en mucha gente, decía, se nota una búsqueda de Dios, una búsqueda de interioridad, de autenticidad, crece el hambre de Dios. Pero luego señalaba los puntos oscuros de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces iba a estadísticas del Banco Mundial, y según el Banco Mundial, 1.300 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza absoluta. 840 millones de personas padecen hambre, de las cuales 200 millones son niños. Estos son datos, no son opiniones. De estos, cada año hay 13 millones aproximadamente de niños que están condenados a morir. Si uno divide esta cifra, por día mueren 36.000 niños de hambre o que le falta la medicina. Esto es 1.500 niños por hora, 25 niños por minuto, o sea, muere un niño cada 3 segundos. Cifra terrorífica, ¿no? Uno ve hoy en día cómo hay tanta gente, en ese tiempo lo había y hoy lo sigue habiendo, gente que se alimenta, que va recorriendo los tachos de basura de las grandes ciudades y de todas partes. Aquí mismo, yo a veces cuando salgo de Añatuya y veo el basural, la gente está esperando que lleguen los camiones para revolver la basura a ver qué es lo que hay ahí. Fíjense también, decía, dejo de citar otras cosas para no abundar en esto, pero decía, es increíble que la fortuna de las 3 personas más ricas del mundo sea igual al Producto Nacional de las 48 naciones más pobres, y 3.300 millones de personas viven con menos de $1 por día. Eso pasa en el mundo. Uno piensa aquí en Santiago del Estero como en otros lugares de Argentina. Hay lugares donde todavía no llegó la electricidad, donde las rutas son de tierra. Eso pasa aquí. No estamos hablando del siglo pasado, no, hablamos del siglo XXI. Uno se pone a pensar en todas estas cosas y uno dice, realmente, ¿cuánto por hacer?
aquí en Añatuya, que tenemos la gracia de haber tenido un primer obispo cuya causa está introducida, digamos, de beatificación, está trabajando mucho en ella. Este hombre, fíjense, tomó los dos aspectos. Por un lado, el aspecto espiritual, del cual ahora voy a señalar también las graves dificultades que nos encontramos, y por otro lado también el aspecto social. Monseñor Gotau, desde que vino acá, se preocupó porque la gente fuera evangelizada, porque descubriera a Jesucristo. Para eso trajo en su tiempo misioneros de toda la Argentina y misioneros del mundo entero. Aquí ha venido gente de todas partes a evangelizar. Pero al mismo tiempo también se preocupó de la erradicación de ranchos, colaboró con el gobierno en la creación del Canal de Dios, del Canal de la Patria en zonas que no llegaba el agua, levantó escuelas, trajo remedios de Europa para poder que hubiera postas sanitarias en lugares donde no había ninguna posibilidad de eso. O sea, de ambas cosas, como suele ocurrir y como ocurre cuando la evangelización se da como debe ser. La iglesia, ustedes saben que los primeros hospitales, que las primeras universidades, todas salieron de la iglesia. Hoy en día es curioso, ¿no?, que a la iglesia la ataquen como diciendo es oscurantista, cuando todas las grandes universidades de Europa nacieron de la iglesia, absolutamente. La iglesia siempre buscó que la herida de la ignorancia que dejó el pecado original pudiera ser subsanada con una educación adecuada. Pero entrando ya en el tema más religioso, fíjense, acá también tenemos graves peligros y en esto entramos cada uno de nosotros. Yo recordaba, y hoy lo constataba más, me acordaba de la homilía que dio el entonces cardenal Ratzinger en una misa que se llama Prolegendo Pontifice, que es la misa que celebra el principal de los cardenales en su momento, con todos los cardenales que van a entrar al cónclave y piden a Dios la luz para elegir al Papa. Y en esa misa que celebró en su momento el cardenal, luego de la muerte de Juan Pablo II, era cuando lo eligieron justamente a él, se leyeron varias lecturas. Uno de los textos que se leyó era el texto de los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16, que dice lo siguiente. Dice: Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia, para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. ¿A qué se refiere aquí el Santo Padre cuando comienza a comentar este texto? Dice que justamente, nos habla del camino hacia la madurez de Cristo. Dice, según el texto, deberíamos llegar a una plenitud de Cristo, llamados a ser verdaderamente adultos en la fe. No tenemos que ser en la fe, seguir siendo niños, menores de edad. Una cosa es cuando el Señor nos propone tener la inocencia de los niños respecto del pecado. Otra cosa es cuando uno no crece en lo que debe crecer. Una cosa es una persona pura, de mente limpia, de corazón sano, puro, y otra cosa es la persona ignorante en los temas que debería conocer. Y justamente porque es ignorante, lo arrastran a cualquier doctrina. Dice el Papa, ¿en qué consiste ser niños en la fe? San Pablo responde, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y comenta, en ese momento Ratzinger dice, una descripción muy actual. ¿Cuántos vientos de doctrina
hemos conocido durante estos últimos decenios, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas de pensamiento. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo, o sea, el dudar, no creer en nada, al sincretismo, todo lo mismo. Como dicen muchos, todos creemos en el mismo Dios. Sí, pero ¿cómo todos creemos en el mismo Dios? Una cosa es que yo creo en Dios, pero yo no creo en el Dios de los musulmanes, ni creo en el Dios de los testigos de Jehová. Ese no es mi Dios, evidentemente. Etcétera. Dice, cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiene inducir el error. A quien tiene una fe clara, escuchen esto, según el credo de la Iglesia, decía en ese momento, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista, de fundamentalismo, porque yo creo lo que dice la Iglesia, porque afirmo las cosas que la Iglesia dice, mientras que el relativismo, es decir, dejar de llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Realmente cuán actual esto, ¿no? Cómo tenemos que ver, fíjense hoy en día las barbaridades que a veces tenemos que presenciar, las cosas tan graves, el desconocimiento de la fe hace que uno de pronto, miren esta misma telenovela de Jesús que estaban dando el otro día. Yo mandé un audio diciendo que no lo poco que había leído me hacían dudar, desaconsejar abiertamente esto, pero luego mandé un link de un sitio donde había algunas escenas. Cuando vi las escenas, era una porquería, pero una porquería. Y uno dice, ¿cómo un católico puede estar mirando eso? Nosotros, por ejemplo, afirmamos la virginidad de la Virgen. Cuando María Santísima se aparece a Juan Diego en Fátima, dice, yo soy la siempre Virgen María. Y la liturgia de la Iglesia, que es una fuente de revelación, dice, en uno de los prefacios que usan en la misa, hablando de la Santísima Virgen, dice que aquella que no conoció dolores al dar a luz a su hijo, porque los dolores del parto son consecuencia del pecado original, y la Virgen no tuvo pecado original. Y por eso la fe de la Iglesia dice que la Virgen es virgen durante el parto. No, el himen de la Virgen no se rompe en el parto. Lo dice la liturgia, dice que al nacer, dice, el Señor no menoscabó la integridad física de su madre, sino que la consagró. Pero ¿dónde vinieron los dolores de parto de la Virgen? Como lo decía San Pablo de sí mismo, la Virgen mucho más. La Virgen al darnos a luz en la cruz. Ahí vienen los dolores de parto de la Virgen. Ahora, cuando uno escucha muchas veces, incluso sacerdotes, que ponen en duda la virginidad de María Santísima, las dudas, el manoseo que hay hoy en día de la Eucaristía, que se ofrece como una cosa, como un alimento casi común. ¿Cuánto tenemos que pedir, Señor, que crezca en la fe? Que me dé cuenta de la maravilla que recibo. Yo realmente sufro muchísimo por este ayuno de Eucaristía al cual ustedes están sometidos, porque me parece realmente una cosa gravísima que no puedan comulgar a Jesús físicamente. Yo hablando con una persona, le pongo este ejemplo, le digo, a mí me hace acordar algo semejante a esto, es como si te quitaran tu hijo lo llevan a vivir a Europa y te lo muestran así por tu ordenador, por tu computadora, y te dicen, acá está el niño, habla contigo. Y te dice, papá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho. Y tú le dices, hijo, yo también te quiero. ¿Es lo mismo que tenerlo en los brazos? ¿Es lo mismo que poder besarlo? Ya que no. Es muy buena la comunión espiritual, pero nosotros estamos llamados a la comunión sacramental, a ese contacto físico con el Señor. La presencia de Cristo tiene distintas maneras, ¿no es cierto? Cristo está en el pobre, Cristo está en el necesitado, Cristo está en el sacerdote que administra los sacramentos. Cristo está donde dos o más se reúnen en su nombre. Pero en la Eucaristía hay una presencia física del Señor. Como dice hermosamente el himno Adoro te devote,
en tu humanidad se ocultaba tu divinidad. Cuando uno veía a Jesucristo no veía a Dios, veía a un hombre. Pero en la hostia consagrada se ocultan la humanidad y la divinidad. Ahora piensa en la maravilla que es eso. El Señor está ahí por amor a mí. Por eso cuando uno piensa, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro, pensamos lo que estamos diciendo. Cuando digo yo soy hijo de Dios, a veces lo decimos como una definición. ¿Te das cuenta lo que es ser hijo de Él? Y que Él te haya elevado a esa condición. Que Él te sacó de la miseria del pecado. Que como dice David en el Salmo 50, pecador mi madre me engendró. Es verdad. Pero el Señor me llevó a ser linaje divino, como decir San Pedro en su carta. Participamos de la naturaleza de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso, ¿cuánto nos tiene que animar todo esto? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto nos tiene que hacer reflexionar esta lectura del Papa? ¿Cuánto nos tiene que hacer reflexionar? Verdaderamente pensar lo que el Santo Padre aquí señalaba. ¿En qué medida a mí me ha entrado el relativismo? ¿En qué medida me parece grave el pecado? San Agustín va a decir que su madre, cuando él vivía alejado de Dios, dice, lloraba por mí más de lo que llora una mujer al hijo que se le muere. Y hoy en día hemos transado tanto con el pecado. Nos parece algo tan común. Y no es para que salgamos a condenar, porque San Agustín dice, odia al pecado, pero ama al pecador. Debemos también con caridad, porque la verdad no está exenta de la caridad, hay que saber decir las cosas, pero con caridad tenemos que llevar al hombre a la verdad. Hay una verdad sobre el matrimonio, sobre la familia. No es cualquier cosa, no es este invento desmesurado que el hombre quiere hacer, que quiere fabricar una nueva humanidad. No es eso. Ayer escuchaba una conferencia, vía también así por internet, que llamaban desde España, interesantísima realmente. No era una conferencia católica, pero de un hombre que se dedicaba mucho a investigar estos estudios que hay sobre lo que quieren hacer con el hombre, esta especie de figura del super. Y es aterrador, es aterrador el control de la humanidad que están logrando. Piensen esto, ¿no? Que estamos todos encerrados en nuestras casas en el mundo entero y que han logrado crear miedo en la gente, más allá de la realidad, de la existencia de un virus, lo que fuere, Pero uno se plantea, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es lógico? ¿Qué estoy sacrificando? Y nosotros sacerdotes, yo digo, si cuidamos tanto el cuerpo de las personas, que está bien que lo cuidemos, ¿cuánto más tendríamos que cuidar el espíritu de las personas? ¿Cuánto más ayudar a que la gente pueda vivir como hija de Dios? ¿Cuánto más ayudarla a descubrir el camino de la santidad? Porque cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a la santidad, queridos hermanos. No es que estamos llamados a vivir una vida correcta. Dice la carta a los Efesios que Dios nos creó para ser santos e inmaculados en el capítulo 1 de esa carta. Por eso pidamos realmente al Señor la gracia de primero hacer una especie de reflexión. A ver, ¿cómo está mi fe? ¿En qué cosas a veces yo coincido? ¿Qué cosas no sé contestar? De pronto cuando salen los temas en el trabajo, en la familia, ¿cómo tenemos que estar formados? He leído el catecismo en los últimos años, lo he leído entero, tengo argumentos porque muchas veces nosotros decimos, eso no es así, y tenemos razón, porque lo que decimos de pronto corresponde a la fe, pero dicen, ¿y por qué? Y ahí se me acabó la sabiduría, porque no he estudiado. Y entonces, claro, yo no tengo razones. Y entonces mi testimonio a veces pasa a ser lo contradictorio, porque también en la medida en que yo vivo la fe, evidentemente que la manifiesto con mi conducta. Uno ve, y gracias a Dios, cuántos de ustedes, ¿no es cierto?, que tratan de vivir la fe y se dan cuenta cómo muchas veces son criticados, cómo hay mucha gente pero cuánta gente hay también que valora su conducta. Porque la fe, vuelvo a decir, no es una teoría para quedar en una fórmula. La fe tiene que impregnar mi vida. Por tener fe, los mártires fueron capaces de entregar su vida hasta la muerte. Por tener fe.
Por eso, por tener fe, ¿cuántas personas hay que en la vida familiar no buscan la comodidad, que aceptan un nuevo hijo como un don de Dios, más allá de que saben que les va a exigir un esfuerzo grande y que a veces incluso un riesgo grande en muchos aspectos, a veces en la salud de la madre, a veces, más allá de, cuidado, de todo lo que uno debe tener en cuenta desde el punto de vista de la paternidad responsable, que paternidad responsable no es únicamente responsable el que es egoísta, responsable es el que comunica la vida también, Porque a veces Dios pedirá cuenta a estos que han sido egoístas, ¿por qué no diste lo que tenías que haber dado? Como a mí como sacerdote me pedirá cuenta de lo que yo tendría que haber dado y que no di. Por eso la fe es tan hermosa, porque el Señor nos capacita, porque el Señor nos da la gracia para poder vivir. Pero la tenemos que conocer, queridos hermanos. Yo les recomiendo muchísimo, después voy a ver si les mando vía WhatsApp algunos textos de este tema, pero les recomiendo muchísimo leer las catequesis, por ejemplo, de Benedicto en el Año de la Fe. Son verdaderamente muy hermosas, muy profundas, como es él, lógicamente, y con mucho contenido. ¿Cómo tenemos que conocer nuestra verdad? Pensar en el credo. A ver, yo los artículos del credo los tengo claros. Creemos en estas realidades. Nosotros no podemos tener el mismo temor que tiene una persona que no tiene fe. Es verdad que la muerte nos ha de llegar un día. Es verdad que la muerte no es algo grato. Pero yo tengo fe en la vida eterna, que distinto que es asumir la muerte en esa perspectiva, que asumir la persona que piensa que todo termina. Es un horror. En España me comentaban, y el año pasado, y esta charla también seguramente la escucharán allí, estos funerales laicos que hay hoy día, que va una persona que simplemente a hablar, pero no, sin ningún consuelo trascendente, simplemente a decir que el que murió fue alguien bueno, que hay que estar agradecido por haberlo tenido, y ahí se terminó todo. Después a la tumba como un perro. Qué distinto al sentir cristiano, que nosotros decimos, esta persona que ha partido en paz es alguien que ahora me aguarda. Qué distinto que es cuando uno recibe los sacramentos, si tenemos fe. Yo les hablaba la vez pasada, recuerdo cuando comentaba el sacramento de la confesión, la maravilla que es que uno va a confesar y en ese momento quedo totalmente puro, no queda nada en mí. Me doy cuenta de la gravedad del pecado. Si he perdido el sentido de Dios, ciertamente que no. Hoy en día se ha perdido este sentido, lo decía Juan Pablo II en varias de sus cartas, y por eso no hay sentido de pecado. En cuántas ocasiones, yo sé que me lo dicen en broma, pero a veces son bromas que tienen un cierto fondo. Padre, ¿me puede confesar 2 pecaditos nomás, una cosa pequeñita? Dice, ¿cómo pecadito? No hay pecadito, hay pecado. Pecado venial es un pecado que hirió tu alma. ¿A quién le gusta que le hieran el cuerpo? ¿A quién le gusta que le corten con un cuchillo, aunque sea algo sin riesgo de vida? ¿A quién le gusta? Una pinchadura en el dedo con una aguja ya nos pone malo, con una espina. Pero un pecadito, una ofensa a Dios. Bueno, a veces hay que pecar. Por favor, qué barbaridad estamos diciendo. Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar el don de la fe? Nosotros, queridos hermanos, tenemos la gracia inmensa de ser hijos de Dios, de que el Señor, vuelvo a decir, nos deja todo el riquísimo magisterio de la Iglesia de tantos siglos. Yo digo, ¿cuánto tenemos que leer el catecismo, leer los santos? ¿Tengo dudas respecto de algo? Toma el catecismo, a ver qué dice. Fíjate a ver lo que dicen los santos. Ahí no hay dudas. Lo que los hombres podemos decir muchas veces, yo como sacerdote puedo decir de pronto un error, y ustedes lo tienen que detectar, porque como escuchamos el otro domingo, el 4º domingo de Pascua, el buen pastor, Jesús habla de que las ovejas reconocen su voz. Cuando la voz incluso de la persona ordenada brilla el error, la gente lo reconoce. Yo recuerdo después del concilio que hubo
muchos sacerdotes que comenzaron a decir muchas cosas y por ejemplo, hubo un gran enfriamiento en la devoción mariana. Se decía que el rosario era un hábito de mujeres mayores, que ya eso estaba pasado de moda, que la devoción popular era una cosa muy sencilla, pero que mucha gente decía, el padre se equivoca, el obispo se equivoca, lo que está diciendo no es así, y así fue. Hay un sentido que tenemos que tener. Pero para eso, queridos hermanos, reafirmemos nuestra fe, tengamos cuidado, porque vuelvo a decir, nosotros somos fumadores pasivos, a nuestro lado todo vale, la gente que nos rodea muchas veces, para ellos todo vale, y cuando uno dice esto no es así, dice, el fanático de siempre, la fanática de siempre, vos no estás de acuerdo, no hay nada que te venga bien, no hay ni una cosa que uno pueda decir, no, claro, en la medida en que lo que digas no concuerde con la fe de la Iglesia. Ahora, la fe también, fíjense, y con esto termino, es una opción de cada uno. La fe no quita la libertad. Jesús se admiraba de la falta de fe de muchos de los que lo escuchaban y lo veían hacer milagros. Se admiraba de la falta de fe, incluso en su pueblo. Se admiraba. ¿Cómo puede ser? Porque el mismo hecho que en uno provocaba la conversión, a otro no solamente lo dejaba indiferente, lo hacía odiarlo. A mí siempre me impresiona mucho el milagro de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro era una persona conocida en Jerusalén, y fíjense que cuando muere, llevaba varios días de muerto, y lo sepultan porque ya despide mal olor, que es lo que le dice Marta cuando van a quitar la roca. Y cuando Cristo lo resucita, yo pienso, si yo fuera enemigo diría, a ver lo que ha hecho. Yo he olido el cuerpo podrido de este hombre, y ahora está vivo. A ver, no sé. Lo que dice San Juan es que decidieron matarlo porque se convertía mucha gente. La fe implica un acto de libertad también. Por eso Jesús va a decir de un modo muy drástico, id al mundo entero y predicad el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Lógicamente, el que no crea culpablemente, no inocentemente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también cuando hablamos de ecumenismo. Uno tiene que tener cuidado, el ecumenismo no es un sincretismo, no es todo da lo mismo, no es tu Dios es mi Dios, no es vamos todos por el mismo camino, no. Nosotros tenemos, en primer lugar, por amor a Dios. Dios tiene derecho a que los hombres lo conozcan. Dios es que es el Padre, que es el que dio su vida por ellos. Dios tiene derecho a que el hombre lo reconozca como su Creador y su Padre. Pero también por el propio hombre. Qué triste que es dejar a un hombre en la ignorancia, qué triste que es dejarlo creyendo en un error. Por eso los santos evangelizadores y toda la Iglesia, Pablo VI decía en la carta Evangelii Nuntiandi, comentando la encíclica la carta de Pablo, ay de mí si no evangelizare. Aún las monjas de clausura tienen que tener ese corazón apostólico. Por eso es que la Iglesia ha puesto a Santa Teresita del Niño Jesús como patrona de las misiones, una monja que no salió de su monasterio nunca en la vida, junto a Francisco Javier. Acá en el monasterio de Añatuya, estas monjas que tenemos que son buenísimas, las del monasterio Madre de Dios, tienen un globo terráqueo frente a la reja de la capilla para recordarles que su oración se debe abrir al mundo entero, que tiene que ser católica. Pero para eso tenemos que tener fe. Por eso aprovechemos este tiempo, para hacernos el planteo, a ver en qué medida, y pueden ustedes discutir entre ustedes, familia, ¿no? A ver qué punto nosotros tenemos de discusión. ¿Cómo es esto que todo da lo mismo? A ver, ¿hay una verdad o no hay una verdad? Claro que la hay. El Señor ha venido a remarcarla. Dijo, yo no soy una verdad, yo soy camino, verdad y vida. Bueno, termino con esto. Si Dios quiere, la semana que viene nos volveremos a encontrar. Yo les mandaré después el horario y todo, que seguramente será este mismo, no sé si el mismo día. Los temas, les rogaría que los que quieran me puedan sugerir algunos temas. Yo voy a ir mirando también temas que me parezcan importantes, pero me gustaría mucho también que ustedes me sugiriesen. La vez pasada recuerdan que cuando tomé las 7 palabras de Cristo en la cruz, lo hice en base a las sugerencias que me han dirigido varios de ustedes. Y también las preguntas que de pronto les parezcan interesantes, que me pueden hacer, las pueden hacer
aquí debajo, digo, no, esto para hoy ya quizá un poco tarde, pero donde dice chatear, ahí pueden escribir sus preguntas y yo después las puedo leer y contestarlas. Digo que es más fácil a veces que poner el audio y que todos puedan hacer su pregunta. Bueno, les doy muchísimas gracias a todos por su presencia esta noche acá. Por las dudas, prendo un segundito el micrófono. Si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerme, la escuchamos y si no, clausuramos ya esta conversación. Esperen que tengo acá la posibilidad, creo, de habilitar los micrófonos. O si no, miren, a ver, activar todos, creo. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, puede realizarla. Bueno, vamos entonces a dar gracias para ir terminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, será hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Al contrario. Chao, hasta luego. Ya no tengo ni hambre de salchicha. Muy bien. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Soy alcanzamos el teléfono, hija. Ahí se queda mirando el padre callado a otra, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Ahora ahí está. Gallinero, padre. Sí, ahí lo veo. Está Tucho y Gaby también están ahí, muy bien. Muy bien. Bueno, voy a finalizar la reunión, Un abrazo. Vamos al Rosario. Así es, vamos al Rosario. Acá en Añatuya vamos al Rosario. Muy bien.